Éxito versus propósito. Generalmente cuando pensamos en la palabra éxito, vienen a nuestra mente una serie de pensamientos, de lo que realmente nos gustaría alcanzar como personas, de lo que nos gustaría hacer, de cómo quisiéramos ser reconocidos por otros. Pensamientos como, por ejemplo, que el éxito es ser famoso, reconocido, alcanzar un buen nombre, prestigio. Pensamos en fama, riquezas, reconocimiento, en ser adulados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad cuando uno piensa que esta palabra que hoy es la palabra éxito, que ha sufrido toda una serie de variaciones a lo largo del tiempo y de la historia, hoy ha sido atravesada por ideas, por criterios llenos de errores y falsos conceptos. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a la etimología de la palabra éxito, la palabra éxito viene del idioma latín y su forma literal es exitus. Así, un romano, por ejemplo, hablaba de éxito y decía exitus. Y el significado verdadero es término o fin, final. Se refiere a cuando algo se termina, cuando algo tiene un fin o cuando algo tiene un final. De allí es que los ingleses, los sajones, tomaron esta palabra exitus y de ahí viene la palabra exit. Pero para un inglés, un norteamericano, esta palabra no significa lo que significa para nosotros, sino que habrán visto en los aeropuertos, en los teatros, que dice exit. Y exit quiere decir salida. Por lo tanto, no es la palabra que nosotros usamos en el castellano, porque en realidad la palabra éxito, así como se entiende hoy en día, en el inglés sería la palabra success. Y lo contrario de éxito sería hoy en día fracaso. Es más, un rotundo fracaso. Y desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad que nos mide y medimos a la gente por sus resultados visibles. O sea que llamamos a alguien exitoso de acuerdo a sus resultados. Valoramos o despreciamos a los demás, a nuestros semejantes, de acuerdo a sus resultados visibles y de acuerdo a lo que se ve y no de acuerdo a lo que no se ve. Algo que dijo alguien tan famoso y tan conocido que fue Antoine de Saint-Exupéry en su libro famosísimo El Principito. Él dijo lo siguiente, que lo esencial, lo verdadero, lo interno, es invisible a los ojos. Y esto último nos lleva a meditar que el éxito, tal como hoy lo entendemos, se refiere al hacer y no al ser. ¿Qué hago y no qué soy? Somos medidos por los resultados, por lo que hacemos, por lo que se ve, y no por lo que somos internamente. Vivimos en un tiempo donde nuestra sociedad valúa a los demás por lo que hacen y no por lo que internamente son. O sea, los valuamos por lo que se ve y no por lo que no se ve. Y llamamos a alguien exitoso, puede ser un deportista, por ejemplo, pero sin mirar sus valores internos. Por ejemplo, hablando de valores, la honestidad, la fidelidad, la transparencia, la moral, el sentido de lo que es correcto y el sentido de lo que no es correcto. Y lo mismo con el resto de todas las disciplinas sociales, no solamente un deportista, un político, un funcionario público, un empresario, un empleado. Ahora vayamos específicamente a definir, ya que hemos definido la palabra éxito, vayamos a definir la palabra propósito. Pero ahora lo vamos a analizar desde otro idioma, que es el griego.
¿sí? Ustedes saben que en el griego la palabra propósito es la palabra prótesis y está dividido en dos palabras, la palabra pro y la palabra titemi, de la cual viene prótesis. La palabra pro quiere decir antes y la palabra titemi quiere decir propiamente providencia, o sea, hablando de aquello para lo cual hemos sido provistos por aquel que nos creó. Y también viene de la palabra protemai, que también pro quiere decir hacia, y titemi, colocar o configurar. O sea, que correctamente sí sería colocar antes o establecer de antemano para poder lograr un propósito en particular, donde el que nos coloca y nos configura y nos pone de antemano no es nada más ni nada menos que nuestro Creador, Dios mismo. Y esto sí tiene que ver con el ser y no con el hacer, porque el hacer es solamente un resultado natural de aquello que soy internamente. O sea, con esto estamos hablando del ser interior, ¿no? Que se manifiesta a través de lo que hago e impregna todas mis actitudes, mis acciones y mis comportamientos. O sea que lo que soy sale hacia afuera a través de todo esto que dijimos, comportamiento, actitudes, acciones. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente, y algo que quisiera meditar en este día junto con vos, y es la gran presión a la cual el habitante de este siglo XXI está expuesto con esto del éxito, esto de lo mal entendido que es el éxito. Y ahora vamos a entender por qué estas imágenes de un simple pajarito, ¿no? Hoy en día las personas estamos llevando una carga demasiado pesada. Creo que una carga más pesada que la que jamás ningún ser humano en toda la historia de la humanidad desde que fue creado llevó antes. Y esto se debe a lo que establecemos falsamente como éxito o como fracaso, olvidándonos de que tenemos un propósito. Indudablemente gran parte de esta enfermedad de este siglo tan conocida que es el estrés tiene que ver con esto justamente, ¿no? De ahí que la palabra estrés quiera significar y quiere decir justamente falta de recursos. Es donde sentimos que no tenemos los recursos necesarios para alcanzar el éxito, pero no el éxito en su verdadera dimensión de lo que realmente significa, sino en lo que para este siglo significa ser exitoso, como decíamos, no en cuanto a valores, sino en cuanto a resultados. Y por eso caemos en esta falta de recursos, usamos demasiados recursos, más de lo que tenemos, y nos quedamos sin recursos tratando de perseguir lo que esta sociedad nos impone como éxito. Medidas, cómo nosotros medimos a los demás, cómo los demás nos miden a nosotros, y si somos aceptados, si somos calificados, si somos juzgados correctamente, y si sobre todo encajamos en lo que hoy en día el modelo determina de lo que es realmente el éxito o el fracaso. Y por eso esto nos lleva generalmente a experimentar una gran sensación de frustración y de fracaso, porque no podemos alcanzar ese estándar, no podemos alcanzar ese estereotipo. Y por eso luego de esforzarnos mucho más allá de nuestros límites y capacidades, justamente sentimos que hemos fracasado. Y ahora vamos a confrontar estas dos palabras, ¿no? Éxito o propósito. ¿Por cuál de las dos voy a elegir si finalmente toda esta reflexión me lleva
a entender un poquito más de qué se trata cada cosa, ¿no? Porque pensemos que el resto de las criaturas que han sido puestas en este planeta Tierra y que existen en toda la creación y el universo, más allá del hombre, no tienen este conflicto. Este conflicto solamente lo tenemos los seres humanos. Y pensemos en esta imagen que estamos viendo, un simple pajarito. Este simple pajarito no adolece de este conflicto que los seres humanos tenemos. Simplemente él cumple su propósito, simplemente volando, llenando la creación de alegría con su canto, comiendo, llevando vida, y sin siquiera darse cuenta ni pensar si está siendo exitoso o no, sin darse cuenta de ello, está cumpliendo lo más importante, que es su propósito. Como decíamos, el propósito tiene que ver con esta palabra donde el que nos creó puso dentro de nosotros lo que debemos ser. Y como decíamos recién, sin saberlo, este pequeño pajarito, este pequeño ser, está cumpliendo su propósito, ¿no? Esto tiene que ver con cada ser de la creación, desde la criatura más pequeña hasta la más grande, desde las que pertenecen al reino animal, como este pajarito, o al reino vegetal, una planta, simplemente un árbol, que pasa por todo este proceso de nacimiento, de crecimiento y de muerte, y finalmente ha cumplido su propósito. Se ha ido de este mundo, ha pasado por este mundo cumpliendo su propósito. Entonces, esto nos lleva a pensar por qué el hombre, ¿sí?, no puede. Simplemente no puede, vive esta crisis tan grande, vive bajo esta gran presión, bajo este tremendo estrés, y vivimos atravesados literalmente por esta carga tan pesada, ¿no? Pero para entender esto, tenemos que ir al génesis de todas las cosas, en el momento en que nosotros fuimos creados, ya que fuimos creados y somos la única criatura de todo el universo y de toda la creación que fuimos creados para ser semejantes a Dios, para tener las mismas características que Dios posee, o sea, para ser como Él es. Y para eso Dios nos tuvo que dar una mente que piensa, una mente que siente y una mente que decide. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo se resuelve este conflicto entre el éxito y el propósito? Pensemos que cuando Dios vino a este mundo, cuando Dios visitó este mundo en la persona de Jesucristo, tomando forma de hombre, lo primero que Él dijo cuando se manifestó al mundo fue lo siguiente, y es la palabra arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué Jesús, la primera palabra que dijo, o sea, Dios hecho hombre, nos quiso comunicar? Arrepiéntanse. Porque literalmente esta palabra significa cambien su mente. ¿Y qué dijimos que era lo que nos diferenciaba del resto de las criaturas y de todo lo creado por Dios? Justamente esto que nos hace semejantes a Dios, que es la mente. Esta capacidad de razonar, de pensar, que nos convierte en semejantes a Él y de decidir por sobre todas las cosas. Esto es lo que nos coloca en esta posición de una gran presión. La mente. Nada más ni nada menos que la mente. Y por eso Jesús dijo, arrepiéntanse, o sea, cambien la mente.
Ahora, ¿cómo se logra esto, no? La mente tiene la capacidad de pensar correctamente o de hacernos caer en las peores profundidades de la oscuridad. Puede hacernos sentir bien o encerrarnos en lugares de tormento o lugares de infelicidad. Sí, la mente, justamente la mente, nada más y nada menos que la mente. Vamos entendiendo por qué lo primero que Dios nos dijo es cambien la mente. Pero ¿acaso eso no nos hace semejantes a Dios? Pero claro, algo pasó entre que Dios creó al primer hombre hasta que Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo hace ya 2000 años. Algo ocurrió entre ese tiempo de la creación y el momento en que vino Dios al mundo. Y fue justamente es que el hombre perdió las características esenciales, internas, el carácter de Dios. Perdimos su esencia, dejamos de ser semejantes a Él y esta gran capacidad se desvirtuó por completo. Por eso es que Jesús dice, cambien la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir correctamente de este conflicto entre la presión del éxito y cumplir con el propósito para ser lo que debemos ser y cumplir solamente su propósito? Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar la mente. ¿Y qué es esto? Arrepentirnos. Cambiar la mente. Y luego de eso, una vez que lo hemos hecho, entonces comenzar a trabajar cada día para ser cada vez más y más semejantes a Jesús, cada día más semejantes a Dios, incorporando cada día su esencia, sus valores, su ser interior. Y esto nos llevará de por sí a que luego esto que soy impregne todas mis actitudes, mis comportamientos, todo lo que hago, mi trabajo, mi relacionamiento con mis seres semejantes. Y de esta manera estar cumpliendo mi verdadero propósito. Y lo maravilloso es que lo vamos a lograr sin presiones, sin estrés, ya que Dios no nos califica ni nos juzga por nuestros resultados externos, sino por lo que somos internamente. Y eso solamente Él lo conoce. Los que te ven por fuera no lo conocen ni lo saben, pero Dios lo sabe. Y entonces lo que somos comenzará a hacerse visible a través de lo que hacemos, a través, como decíamos, de cómo nos comportamos frente a los demás, a través de nuestras actitudes, de todo lo que hacemos, y todo eso va a estar impregnado por lo que soy internamente. Y de esta manera estaremos cumpliendo con nuestro verdadero propósito, y ese será nuestro mayor éxito. O sea que estaremos en este mundo, saliendo de este mundo, como dice la palabra éxito que decíamos y comenzamos diciendo que la palabra éxito viene de salir, de terminar, de el fin de algo. Estaremos saliendo, estaremos terminando de una manera realmente correcta, habiendo cumplido el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Ser como Dios es. Éxito versus propósito.